que vamos al segundo libro de la Biblia, libro del Éxodo, capítulo número 12. Vamos a leer la palabra del Señor. La leemos desde el versículo número 7 al verso número 10. Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo número 12, verso número 7 al 10. Amén. Hoy vamos a predicar por el tema a mi manera. Amén. Aleluya. Si le quitamos un poquito, parece que falta un eco, parece que tuviese el sonido. ¿Sí? Éxodo 12, versículo 7 al 10. Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, ¿sí? Y del Espíritu Santo, del 7 al 11, perdón, del 7 al 11. Y nos dice el Señor: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Verso número 8, léalo por favor. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Verso número 10. Entonces el verso 11: y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro y pongamos esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Amado Dios, gracias Señor amado, que Rey nuevamente estamos en tu casa, sentados a la mesa espiritual. Permítenos, Señor, disfrutar de este tiempo, disfrutar de este precioso espacio que nos das en medio de una trajinada semana. Señor amado, tú eres bueno y para siempre, dice la Biblia, son tus misericordias. Suplico a ti, oh Dios, para que esa gracia pueda recaer sobre nosotros con tu poder. Yo sé, mi Dios, que hay muchas cosas que nos pueden estar acongojando, preocupando, Señor, tantas cosas que hay a la hora, Padre, de poder venir a un culto. Pero usted tome el control de nuestros pensamientos, tome el control, Señor amado, de nuestro estado de ánimo, pero permítanos, Señor, poder concentrarnos y entregarnos, Señor, no solo de manera, Padre, presencial, sino en el alma, en el corazón, en nuestros propios sentimientos, Señor, hacia ti. Háblanos, Señor, necesitamos escucharte. Que sea en este precioso tiempo, mi Dios, tu gracia, tu misericordia sobre nosotros. Acelera los pasos de tus hijos, Señor, que han dispuesto a venir a este culto. Padre, trata también con nuestros niños en la parte superior. Señor, háblales a sus pequeños corazones, mi Rey, para que la palabra que se le da como instrucción nunca se aparte de sus vidas, sino que pueda estar con ellos hasta cuando fueren viejos. Señor amado, yo te doy gracias nuevamente y creyendo que tú harás esa obra, oh mi Dios, Padre, te exalto y te alabo en este momento, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuánto le puede dar una fuerte ofrenda de aplauso al Señor? Amén. Qué bueno que es nuestro Dios. Bueno, hoy vamos a predicar justamente por el tema a mi manera. Amén. Mi amado, hay muchas cosas en la vida cotidiana que se presentan sin mayor planificación. Bueno es cuando uno programa o tiene de manera anticipada un planeamiento para poder hacer las cosas. De hecho, creo que cuando se tiene, diríamos, a futuro la planificación de las cosas, creo que se las podría llevar a cabo de una manera mucho más, diríamos,
rápidas, se las podría inclusive mejorar, y a veces tener el control de ciertas cosas en la vida, le aseguro que le ahorrará más de un dolor de cabeza. Por otra parte, también soy bien consciente de que hay cosas que se nos escapan de las manos, y esto sí, a la verdad, podría llegar a ocasionarnos más de un contratiempo. Mi amado, Dios en su debido momento ha dejado planeamientos, de hecho ha dejado leyes, estatutos, ha dejado decretos, para poder seguir esos lineamientos y en función de eso, diríamos, hacernos más fácil o más cómodo la vida. Pero llegó un momento, y eso quiero obviamente resaltar en esta preciosa noche, llegó un momento en el cual Dios, de una manera, si bien es cierto, anticipada, les decía lo que se tenía que hacer, la forma en la que se aplicaría el mandamiento sería prácticamente una locura. Sería de una manera tan rápida, tan fugaz, y al mismo tiempo debería de ser tan sacramentada, que había que ser muy juicioso para no entorpecer el plan de Dios que les habría de dar, sobre todo en el aspecto de la celebración de la Pascua. Ya no ahondo en esta noche con respecto a qué es la Pascua, eso ya lo vimos la enseñanza de la semana pasada y todo lo que esto representaba. Hoy nos vamos estrictamente a ver cómo se celebró la Pascua o cómo se celebraría la celebración de la Pascua. Ahora, cuando voy a la Escritura, mi amado, retomando la enseñanza, porque la semana pasada estudiamos hasta el versículo número 6, en el versículo número 7 nos dirá el Señor respecto a la víctima que se habría de ofrecer, el cual era un carnero. ¿Recordará usted de cuántos años tenía que tener el carnerito? Un año, debería de ser sin defecto alguno, y se lo tendría que inmolar, o se lo tendría que desangrar para poder luego prepararlo con las especificaciones ya dadas por Dios para celebrar dicha ceremonia espiritual, la Pascua. Ahora, cuando vamos al versículo número 7, una vez que el sacrificio, el corderito, había sido desangrado, dice la Escritura en el verso número 7, y tomarán, dice la Escritura, de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Más adelante nos dirá, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, juntamente con panes sin levadura. Esto como para que el pan no se infle, sino que se mantenga en su masa aplastada, por así decirlo. Versículo número 8. Acompañado, dice la Escritura, con hierbas, pero no cualquier hierbas. Dice con hierbas amargas, lo comerán. Versículo 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni tampoco que haya sido cocida en agua, sino asada al fuego, desde su cabeza con sus pies y aún sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, es decir, el sobrante. Verso número 11. No solamente había parámetros o lineamientos a la hora de preparar y a la hora de servirse, en todo caso, lo que se habría de comer, sino que aún la postura, y quiero tomar de pronto una palabra que se utiliza muy común para nosotros, los comensales, que vendrían a ser los clientes del restaurante. Si los comensales lo comeréis así, hasta para poder servirse esta Pascua, mi amado, había también directrices. ¿Cuáles serían? Versículo 11. Ceñidos vuestros lomos. Yo entiendo que este término para muchos puede resultar novedoso, pero lo iremos explicando poco a poco. Ceñidos vuestros lomos. Adicionalmente, vuestro calzado, ¿en dónde? En vuestros pies. Y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis ¿de qué forma?
Dice allí, lo comeréis apresuradamente, y terminará diciendo, ¿es la Pascua de quién? Es la Pascua de, dice allí, de Jehová. Bueno, vamos a entrar en detalle, mi amado. Hay un texto paralelo que lo quisiera de pronto cotejar al mismo tiempo que vamos a estudiar el libro del Éxodo. Ahora, ese texto paralelo se encuentra, y acompáñenme por favor, si vayamos a la escritura, en el libro de Deuteronomio, capítulo número 16. Este texto, insisto, es un texto paralelo que tomará ya de manera un poquito más solemne, ¿sí?, los aspectos de la celebración que de manera inicial se dieron en el libro del Éxodo. Así que tenga abierto, por favor, el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo número 16. ¿Sí? Por decir, en breve estaremos allí, téngalo, diríamos, abierto. ¿Ya? ¿Lo encontró? Ahora, hay algo que quisiera, como me gusta siempre tomar dicha referencia, tomar lo que se argumenta en la traducción del lenguaje actual, hablando de la Biblia. Aquí también tengo otros aspectos que me van a servir para poder entender algunas cosas dentro del libro del Éxodo. Ahora, en el verso 7 vamos a hilar fino. Dice el Señor, tomarán, dice allí, ¿de qué? Tomarán de la sangre. Ojo, tomarán de la sangre. Ahora, aquí hay algo especial. Llamado, ¿por qué se tenía que tomar la sangre de esta víctima? Hablando del cordero. Amado, ya está, creo yo, más que entendido que sin derramamiento de sangre no se podía hacer ¿qué cosa? No se podría hacer remisión, o lo que es igual, perdón de pecados. Venga conmigo a la Biblia, amado, porque obviamente es un texto muy importante a considerar. Venga conmigo a la Escritura y veamos qué nos dice el Señor. En el Nuevo Testamento, si vayamos por favor al Nuevo Testamento, allá en la carta a los Hebreos, capítulo número 9, el libro de Hebreos, o de la carta a los Hebreos, en el capítulo número 9, verso número 22, se nos da la siguiente referencia. ¿Viene? Carta a los Hebreos, capítulo número 9, verso número 22. ¿Ya lo encontró? Dice allí el Señor, y casi todo, de acuerdo al ritual de la ley, ¿no? Y casi todo, dice allí, ¿sí lo encontraron? Hebreos 9, verso 22, ¿sí? Dice allí, y casi todo es purificado según ¿qué cosa? Según la ley, es decir, según las ordenanzas de la ley de Dios. Casi todo, y ese casi es verdad, porque, llamado, todo lo que la ley demandaba para poder recibir perdón de pecados, ¿sí?, o perdón de culpas, claro, se lo hacía a través de sacrificios de animales. Y la sangre proporcionaba, por así mencionar, el reemplazo o el sustituto del pecador. Cuando se mataba una víctima, hablando de un corderito, una vacada, un toro, sin llamado, ese sacrificio lo único que hacía era ponerse en el plan de un sustituto. ¿Sí? Es decir, no sufría el pecador de manera directa, sino que sufría ¿quién por él? ¿Quién? El animalito. Sí, digamos, mecanismo de salvación, sí, inicial, implantado por Dios, fue el mismo Dios quien lo estrenó. Sí, ya que cuando se va al libro del Génesis, y no lo voy a todavía topar, pero solo le doy la referencia, porque cuando se va al libro del Génesis, mi amado hermano, en el primer y gran pecado del hombre, en el huerto del Edén, hablando de Adán y Eva, cuando estos cometieron la falta inicial, que derrumbó como un castillo de naipes, toda la planificación divina para ellos, y obviamente se revirtió en una maldición. Dios tuvo que ejecutar un sacrificio para poderlos también limpiar de esa culpa.
Ahora, esa culpabilidad, mi amado hermano, fue obviamente, diríamos, sustituida por justamente un sacrificio que a la larga Dios cogería las pieles de esos animales y con ellos les haría al hombre la primera, ¿qué cosa? La primera vestimenta. La Biblia mencionará en Génesis, luego de la caída del hombre, que Dios terminará vistiendo a los hombres con pieles. Claro, ¿de dónde salieron las pieles? No se fueron al Río Centro y a la bahía a comprar. Tuvieron estricta y necesariamente que haber qué cosa para poderlos vestir. Tuvo que haber sacrificio. De allí que quedó un precedente luego que Abel continuaría cuando traería sacrificio también a Jehová. Ahora, mi amado hermano, esa acción luego se instituyó como una ley de culto para el oferente. Cuando éste cometía agravios, entonces había, diríamos, un parámetro a seguir para poder obtener perdón. Ahora, en el capítulo número 9, verso 22 de la carta a los Hebreos, la Biblia nos dice que casi todo es purificado, casi todo, pero no todo. ¿A qué se refería? La sangre derramada en la antigüedad cubría la culpa. Esto es importante considerar. La sangre, sí, derramada en la antigüedad, antes del nuevo pacto, llamado, es decir, antes de Cristo, cubría la falta. Pero la sangre de Cristo Jesús no la cubre, sino que la quita por completo. ¿Por qué, mi amado? Porque la víctima que se sacrificaba no estaba consciente de lo que se había de hacer con ella. Esa era la gran diferencia. Las víctimas se ofrecían sin un estado de conciencia. Como cuando un papito, una mamita, de manera muy contenta y alegre le dice a la familia, voy a bautizar a mi hijo. Y es justo de los padres llevar a los infantes a un bautismo, diríamos, muy anticipado, donde simplemente la complacencia es de los padres, de los abuelos, de la familia, pero el que está siendo objeto mismo de esa celebración está en una total ignorancia de lo que está llevándose a cabo. Entonces, la víctima en este caso, los carneros o las vacas, o los becerros, las vacas o los toros que se sacrificaban, llamados, no tenían conciencia de lo que se estaba haciendo. Ellos solamente eran llevados ahí, degollados, la sangre obviamente se la recibía en un recipiente y luego se la derramaba como libación encima de la carne que estaba echada al fuego. Ahora, esto obviamente no permitía una total y absoluta redención. Versículo número 22 nos dice, casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y allí está, digo yo en letras de oro, y sin derramamiento de sangre no se puede hacer ¿qué cosa? Remisión. Término o un sinónimo que se podría suplir aquí es perdón. No se puede hacer perdón ¿de qué? ¿De qué? De pecados. Mi amado, esa remisión, no se podría llegar a efectivizar si no hay sangre de por medio. Y la pregunta cabe, ¿pero por qué sangre? Esto yo ya de hecho lo he enseñado en otras enseñanzas y solamente voy a contar los argumentos pasados. Mi amado, porque en la sangre está ¿qué cosa? De acuerdo al mismo libro del Génesis. La sangre del hombre, la vida del hombre está en su sangre. Por esa razón. La sangre alberga, como el agua alberga vida, la sangre en el hombre alberga vida. Allí está, de manera figurativa, obviamente, el alma del hombre. Si el cuerpo, mi amado, llega a tener vida es porque Dios ha soplado de esa vida ¿en dónde? En la sangre del hombre. Así como el Espíritu Santo en el inicio de todas las cosas, mi amado, estaba sobre la haz de las aguas. ¿Para qué? Para dar vida, porque luego sería utilizado para el gran desarrollo de la creación que Dios obviamente lo ordenaría. Así también Dios, cuando gesta al hombre, mi amado, en su sangre sopla vida. Y allí el hombre, mi amado, es un ser o un alma viviente. Ahora, ¿por qué tenía estrictamente que ser sangre? Bueno, mi amado, Dios tomaría la ley de la disposición de la Pascua
como razón esencial para que se lleve a cabo la sustitución, ojo, sustitución del juicio de Dios. ¿En qué sentido? Mi amado, bíblicamente, Nuevo Testamento, carta a los Romanos, nos dice que no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria, de la gracia o de la misericordia de Dios. Nadie alcanzaría perdón si de manera estricta y personal alguien la quisiera demandar. Todos ofendemos de muchas maneras a Dios. Y cada ofensa ante Dios es considerado como pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Los israelitas no eran más santos, ojo con esto, no eran más santos que los egipcios. Ellos no eran más divinos que los egipcios. Ellos también eran pecadores. E inclusive el mismo Moisés, queriendo llevar su juicio a su propio arbitrio, cometió un crimen, matando a un capataz de los egipcios. Luego por eso, pero luego por eso Satanás demandaría el cuerpo de ¿quién? De Moisés. Porque sabía que había algo que no, si se había hecho de acuerdo obviamente a las mismas leyes divinas. Que en ese sentido era el no matarás. Mi amado, nadie podía ser justificado. Ni hebreos, ni tampoco egipcios. Pero Dios ejecutando o queriendo ejecutar su juicio, quería que su pueblo, el que Él había escogido para salvación, pase por un proceso justamente del cual se habla en Hebreos 9:22, pase por el proceso de la remisión. ¿Cómo se llevaría esto a cabo? A través del sacrificio sustituto de la víctima del carnero. Para que la sangre del carnero, mi amado, supla la ira de Dios sobre la casa de todos los que estuvieran dentro de los hebreos. Si sois explícitos claros hasta aquí, no estamos perdidos, no. Si tiene alguna duda, por favor, me levanta la mano y me hace la pregunta. ¿Sí? Recuerden que estamos estudiando o haciendo estudio bíblico. Mi querido hermano, Dios necesitaba la sangre de una víctima que vaya en sustitución, ojo, en sustitución de la vida del hombre. En este caso, bastaba la muerte de una sola víctima por familia para poder ser librada toda la familia. Así como por medio de la sangre de uno, así como dirá en el Nuevo Testamento, en Adán todos hemos pecado, pero también en Cristo todos hemos sido vivificados. ¿Verdad? Bastó simplemente el sacrificio de un solo hombre para traer redención al mundo entero, a través de todas las generaciones. Así también, por cuanto por un hombre entró el pecado, por un hombre, hablando del Hijo de Dios, entró también la vida eterna. Ahora bien, cuando volvemos al libro de Éxodo, capítulo número 12, mire que hemos sido muy detallistas en esta parte. ¿Sí? Cuando el Señor le dice a Moisés para que le haga saber a todas las familias de Israel, le dice, tomarán de la sangre, y esa sangre, ¿dónde la pondrían? Dice la Biblia, la pondrán en los dos postes, es decir, en lo que se conoce, en cuando uno hace puertas, para los que hacen puertas y tienen algo de conocimiento, se compra lo que se denomina ¿con qué comienza? El batiente. ¿Sí? Que no es otra cosa más que dos palos en sentido, en este caso, vertical, y otro arriba en sentido horizontal. Uno larguito y uno más pequeño. A eso para nosotros se le denomina postes y dintel. Lo mismo, pero dicho de otra manera. ¿Sí? Entonces, la obligación, de acuerdo a la ordenanza de Dios, era tomar esa sangre, y para nosotros el entendimiento de todos los presentes es embarrar o manchar todo el batiente para poder quedar exento ¿de qué? Del juicio de Dios.
Cuando Dios enviara a su última plaga, el ángel destructor, mi querido hermano, vería obviamente sobre, sobre el batiente, la sangre, y diría, aquí no puede entrar, porque ya se llevó a cabo, ¿qué cosa? Ya se llevó a cabo el sacrificio. Esa era la idea. Diría un ladrón, aquí ya robaron, ya no voy a robar. Aquí ya no puedo hacer daño, porque el daño ya está hecho. Eso, mi amado, hasta cuando usted no lo crea, eso se lo podría entender como que Dios no hizo en este juicio, en esta última plaga, Dios no hizo acepción de personas. Uno dirá, ¿cómo que no? Si solo mataron a los primogénitos de Israel. No, mataron a todos, sino que en los hebreos, en Gosén, se llevó, mi amado hermano, ya un sacrificio. Y para Dios eso le bastó como sustituto de los primogénitos ¿de quién? De los hebreos. Eso fue todo. Diría cualquiera, a Dios le plació simplemente aceptar la sangre de los animales, antes que la sangre de quién? De los hebreos o de los primogénitos hebreos. Y querido hermano, cuando vamos pues al versículo número 7, en la parte final nos dice que esa sangre se la pondría o se la embarraría en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, es decir, donde se llevará a cabo el sacrificio. Ahora, aquí hay un dato curioso, mi querido hermano, que obviamente la Biblia no lo dice, pero lo que sí dice la Escritura, hermano, es que este tipo de sacrificios no solamente lo celebraron los hebreos, sino que también lo celebraron gente extranjera. Es decir, que este sacrificio o esta ordenanza estaba disponible para todos los que quisieran creerle a Dios para poder celebrar la Pascua. Usted dirá, ¿dónde dice eso la Biblia? Si no, nunca lo he leído. Bueno, no necesariamente hay un texto específico que dice, y los extranjeros celebraron la Pascua, no. Pero hay algo que sí está más que implícito. ¿Dónde? Cuando uno va a la Escritura, acompáñenme por favor. ¿Sí? En Éxodo, en el capítulo 12, me voy a adelantar un poquito, en el verso número 48. Si hay el indicio, ¿lo tiene? En el mismo libro de Éxodo, capítulo número 12, verso número, y leeré desde el verso 47 al versículo 48. ¿Lo tiene? ¿Qué nos dice el Señor? Toda la congregación de Israel lo hará. Hablando de todos los parámetros de la Pascua. Verso 48. Mas, si algún extranjero, ojo, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, sea para él, en este caso, ¿qué cosa? Séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de qué. Comerá de ella, es decir, comerá o participará de la fiesta de la Pascua. Ahora, yo estoy segurísimo que muchos extranjeros celebraron la Pascua. Claro, no tuvieron tiempo en ese momento para circuncidarse. ¿Por qué? Hermano, porque la situación de la Pascua era algo apremiante. Dios quiso hacerlo, recuerde el tema de esta noche, quiso hacer esta primera Pascua, la quiso hacer a su manera. No hubo tiempo para circuncisiones, y hubiese sido algo fuera de todo orden hacerlo, porque ellos saldrían en la misma mañana de la celebración de esa misma Pascua. Eso por un lado. Por otro lado, la Biblia dice, mi amado hermano, que fueron los extranjeros, cuando estaban en el desierto, los que llevaron al pueblo a pecar, para que pudiesen recordar todos los placeres que ellos disfrutaban en cuanto a comida y bebida, cuando sí se acordaban de haber estado hace poco tiempo atrás en el territorio de Egipto. Es decir, que
muchos extranjeros salieron juntamente con los hebreos fuera de la liberación de la esclavitud, es decir, en este caso de Faraón. Muchos, mi amado. Ahora, retomando el libro de Éxodo, capítulo número 12. Libro de Éxodo, número 12, versículo número 8, nos sigue diciendo así el Espíritu Santo. Dice la palabra de nuestro Dios, y aquella noche, ¿lo tienen? Y aquella noche comerán la carne. ¿En qué forma tenía que ser comida? Comerán aquella carne asada al fuego. Ahora, yo sé, por medio de otros analistas bíblicos, ¿sí?, o teólogos, que aquí hay mucha representación o mucho simbolismo. Hay quienes ponen este sacrificio como el mismo sacrificio de Jesús, obviamente tipificado de una manera alegórica, es decir, de una manera representativa, donde el cordero es Jesús y donde el fuego es la dura prueba que se la tuvo que, en este caso, se la tuvo que comer solito Jesús, sí, allí en la cruz del Calvario. Ahora, ¿esto es así? Bueno, sí se lo podría entender así. Pero hoy, como estamos analizando los antecedentes propios de la Pascua para los hebreos en Egipto, vamos a tratar de no meternos mucho en la alegoría, sino más bien en el acto como tal, sí, acontecido. Y dice la Escritura, y aquella noche deberán comer la carne asada al fuego. Y los panes también, panes pero sin levadura, juntamente con ¿qué? Con hierbas amargas lo comerán. Deuteronomio capítulo 16, le dije que iba a leer ahí. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo número 16. ¿Lo tienen? Deuteronomio, sí, el quinto libro de la Biblia, capítulo número 16. Dice el Señor, lo voy a leer rápidamente para llegar al punto propio de la enseñanza. Guardarás, ¿sí? ¿Lo tiene ya? Deuteronomio 16. Guardarás el mes de Abib. Ya usted sabe a qué se refiere, a eso se estudió la semana pasada. Y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto. ¿Cuándo? ¿En qué momento especial? ¿En qué tiempo lo sacó? Dice ahí, te sacó de noche. En otras versiones dice de madrugada. ¿Sí? Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre, es decir, en este caso en el tabernáculo. No comerás, dice aquí, no comerás con ella, queriendo, diríamos, agregar algo más de alimento en la celebración de la Pascua, no comerás con ella pan con levadura. Ahora, esto sí tiene una representación, sí, tanto, diríamos, de manera literal como de manera espiritual. Ahora, ¿qué es lo que Dios, de una u otra forma, de manera natural, quería evitarle, en este caso, al pueblo, si acaso tuviese la intención de comer pan leudado? ¿Cuál era la intención? Voy a hacerle esta pregunta para ver cómo usted también desarrolla. Voy a ir un poquito más allá. ¿Qué maleficio hubiera causado comer pan leudado? O pan de la tienda. Usted no compra en la tienda pan leudado. O pan con levadura. Sí, usted compra, de hecho, con levadura. Creo que no hay una tienda aquí, una panadería que le diga, ¿cómo quiere el pan? ¿Leudado o sin leudar? La levadura, de hecho, le da ¿qué cosa al pan? Le da, digamos así, la hinchazón, si le da la textura, o la masa crecida, como para que usted diga, es el pan más grande. Y a veces en el contenido, en el pan, es puro aire, porque usted con la mano lo aplasta y
queda como llanta, sí, como llanta con hueco. Aplastada. ¿Por qué? Hago la pregunta. ¿Por qué Dios les prohibió comer pan sin levadura? Ya vimos el asunto de la sangre y fuimos muy específicos. ¿Por qué piensa usted que el pueblo no podía comer pan con levadura? ¿Por qué tenía que ser pan leudado, sin este polvito que le ayuda a entrar? Vamos, los escucho. Uno de cada grupo. Hay 1, 2, 3 grupos de acá. A ver. Ahí va arañando bien el terreno. Sí, porque el pueblo iba a ser sacado al desierto. Tiene mucha razón. ¿Pero por qué? Ojo, considera lo que el hermano Ramón ha dicho. No llevar las costumbres del Cristo hacia la nueva tierra. ¿Ah? Se acababa el cordero. No sé. Se quitaba el cordero. Agrégale algo más a lo que dijo el primer varón. Por acá. Acá las damas van a dar la respuesta completa. A ver. Algo tiene que ver. Mire, ya les estoy anticipando. Algo tiene que ver con lo que dijeron por allá. Vamos. No se peleen, pues. Uno por uno nomás. ¿Qué Dios quería evitar? Mire que ya estoy avanzando. ¿Qué Dios quería evitar? ¿Ah? No. ¿Ah? Sí, por ahí va. El efecto que le podría hacer el alimento porque iban a caminar por el desierto. Y los hubiese causado, y Dios quería que todo el pueblo no vaya con indigestión al desierto. Solo los que han comido por comer en la noche, pan, el típico pan, si se lo comen golpe de 1 de la mañana, a las 4 están, ay, ¿qué pasó? Dios les quería, ¿qué cosa evitar? Les quería evitar una indigestión. Les quería evitar la pena, de pasar en el desierto, en esa huida tan apresurada, porque todo esto se lo hace de manera, insisto, de una manera demasiado rápida. Y eso les causaría un problema digestivo. Y Dios dijo, no, esto se lo debe de comer sin levadura. Y las hierbas amargas. Es lo mismo, pero opuesto. ¿Cómo? Sí. Las hierbas amargas ayudan a la digestión. Vaya, mire a su gato, apenas se siente mal, ¿qué hace? Sale a comer hierbas. Y no de las buenas, de las más amargas. Esto en función del orden literal. Claro, del orden literal. Pero esto tiene un trasfondo espiritual. Mi querido hermano, cuando vamos al Nuevo Testamento, acompáñeme por favor a la primera carta a los Corintios. Mire que usted mismo, apenas se siente mal del estómago, ¿qué hace? Una agüita, ¿y de qué? Orégano. ¿Sí o no? Ya, como para complementar de manera natural el asunto. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 5, recuerden que iban a comer un cordero, una comida demasiado pesada ya de por sí, carne. A ese horario era muy complicado. Primera carta a los Corintios, capítulo número 5. Vamos a tocar obviamente un aspecto dentro de este estudio. Dice el Señor, verso número 7 al verso número 8. Ahora vamos con la parte espiritual. Y en este aspecto, mi amado, en este aspecto en particular, no se habla del cordero, se habla más bien de la levadura.
¿Por qué? Porque Cristo es el que representa al Cordero inmolado. ¿Recuerda las palabras de Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿qué nos dice respecto a esto? Versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, ojo con esto, limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis, ¿qué cosa en el Señor? Seáis una masa nueva o una nueva masa, sin levadura, como sois. ¿Sí? Es decir, como que si Dios nos quisiera sin ningún tipo, diríamos, de adorno. No lo sé, pero cuando uno conoce a una persona, creo yo que es mejor cuando es expuesta o es conocida de una manera sencilla. Imagínate que alguien venga por primera vez a ti con terno, con corbata, con reloj, con zapatos encharolinados, bueno, pinta como un muñeco de torta. Claro, esa primera impresión ya te hará llamar la atención. Oye, se ve elegante, qué bueno, pero al día siguiente lo ves con pantaloneta, camiseta, con hueco, sin zapatilla, todo despeinado. Ay, hermano, usted, este soy yo. Si no, pues, yo prefiero conocerlo así, o sea que cuando se ponga guapo ya no me iba a impactar mucho. ¿A dónde quiero llegar? Amado, Dios nos quiere tal cual como somos, sin excesos, sin excesos. Y claro, esos excesos de manera ya espiritual tienen que ver, mi amado hermano, con todo aquello que nos perjudica cuando si vivimos o tratamos de vivir una vida cristiana. No hay cosa peor delante de la vida cristiana que vivir una vida cristiana de hipocresía. Es decir, tratando de aparentar algo que no soy. A eso es lo que se denomina la vieja levadura. ¿Por qué? Porque, mi amado, cuando uno viene así, no es que viene así en Cristo, uno lo trae de Egipto, por así decirlo, del mundo. Uno viene ya con mañas del mundo. Y Dios quiere que en Cristo esas mañas se queden en el mundo. Amén. Y a eso se le denomina la vieja levadura. Ahora, dice la Escritura, límpiense pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua o nuestra fiesta, porque también el pueblo cristiano celebra esta fiesta, pero ¿de qué forma? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, que de manera implícita la iglesia también celebra la Pascua. Y esta Pascua, hasta cierto punto, se asemeja o es un pedacito de algo de lo que se suele hacer cada vez que celebramos la Santa Cena. Algo de esto hay. ¿Por qué? Porque allí también, de manera figurativa, comemos el Cordero. Jesús lo dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede entrar en el reino de los cielos. Y allí el Señor en el verso número 8 nos recomienda lo siguiente. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia o de la maldad, sino, ¿cómo quiere el Señor que la celebremos? Con panes sin levadura. ¿A qué se refiere? Dice allí, de sinceridad y de verdad. En pocas palabras, genuinos. No por allí, sí, digamos, de manera aparente. Cuando retomamos, mi amado hermano, no sé si hasta aquí hay alguna duda, si está entendido el asunto. Si vamos ahí. Cuando retomamos el capítulo 12, versículo número 8, nos dice el Señor, recuerde, aquella noche tendrán que comer, sí, la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas. Ahora, obviamente, mi amado, esto sí me llamó a mí la atención, un enfoque que le dio un comentarista bíblico, refiriéndose a las hierbas amargas.
Si bien es cierto, de manera literal, las hierbas ayudarían al proceso de la digestión de la comida, de la carne asada, sí, al fuego, para nosotros, mi querido hermano, representaría la amargura, no de celebrar la Pascua, sino la amargura, llamado, de lo que posiblemente se podría entender de todas las pruebas por las cuales la iglesia pasa, aún siendo cristianos. Estas amarguras, como el Señor las llamará en su debido momento, pruebas o tribulaciones, forman parte de la vida cristiana. Dios en su debido momento, no voy a tomar esta cita, pero sí voy a dar la referencia. Dios en su debido momento le dijo a Josué, mira Josué, ustedes van a entrar a poseer la tierra. Y de hecho, tú vas a repartir la tierra por heredad. Y así fue. Y el pueblo, mi amado hermano, estuvo de una u otra forma luchando, peleando, derramando su sangre, todo para que sus hijos y los hijos de sus hijos se beneficiaran de toda la tierra de Canaán, la gran Mesopotamia, la fértil media luna. Hermanos, y allí ellos a gota, a sudor y a lágrimas conquistaron la tierra. Y el pueblo, sí, que obviamente hablando de sus esposas, abuelos, nietos, hijos, tíos, primos, sobrinos, ellos vinieron y se asentaron en esa tierra y comenzaron a disfrutar de todos los beneficios que Dios les había dicho. Tierra que fluía leche y miel. Perfecto. Todas esas generaciones comenzaron, porque la vida del hombre es así, un día está hermoso y radiante y al otro día lo están velando. Toda esa generación comenzó a morir. Todos. Y a los nuevos, digamos, sucesores de los líderes, llamado, Dios les vuelve a enviar un mensajero y les dice que Él les habría de levantar, ojo, nuevamente enemigos en la tierra de Canaán, solo para que las nuevas generaciones experimenten ¿qué cosa? Batallas, guerras, derramamiento de sangre, sufrimiento, dolor. ¿Por qué? Llamado para que el pueblo sepa el costo de la bendición que ellos tenían. Lo mismo Dios hace con nosotros. Dios permite las pruebas para que nosotros valoremos el costo. Claro, nunca se va a asemejar al costo que pagó Cristo por nosotros. Jamás. Nuestras pruebas, de hecho, visto bajo nuestra óptica, son insignificantes en relación a las grandes pruebas que tuvo nuestro Redentor, Jesucristo. Pero esas pruebas, llamados, nos ayudan a valorar la vida cristiana. Nos ayudan a estimar preciosa más que el oro, si todo lo que Dios ahora, a través de lágrimas, de ruegos, de súplicas, de ayunos, de oraciones constantes, podemos en Dios decir, gracias Señor, porque a través de la prueba te busco. Porque si la vida cristiana no tuviese amargura, no tuviese esas hierbas que son un condimento esencial para poder, diríamos, enriquecer lo que se sirve hablando de un plato de comida. Mira, no es lo mismo, sobre todo para los que son exigentes de paladar, no es lo mismo ponerte una sopita de fideo con queso y leche de pronto, cuando se le pone un tipo de hierbita. ¿Cuál es? Que le da el toque final. ¿Cuál es? El cilantro. ¿No le da acaso no le da un toque que se dice, oye, esta sopa está buena? Si le dan sin eso, dirá cualquier, mire que le doy un ingrediente para la mamita que no sabe cocinar. Si no le sirve con eso y acostumbra el paladar a la típica sopita de agua con fideo, se la come, pero no le da gusto. Yo en la casa, yo pido esa sopa. Digo, ¿qué sopa le hago? Fideo con queso. Ella sabe cómo me gusta. Y ahí va. Es como ponerle el queso parmesano al tallarino. Dirá cualquier joven, es como ponerle la mayonesa a la hamburguesa. Sí, exacto. La vida cristiana, sin pruebas, pierde su sabor.
Miren que se lo pongo de esta manera. La vida cristiana sin pruebas pierde su sabor. Yo sé que nadie como cristiano quiere pasar por pruebas, pero la prueba es la que produce en ti paciencia, es la que produce en ti resistencia, es la que produce en ti búsqueda, y eso Dios lo pide a gritos de parte de su pueblo. Y cuando ve que el pueblo anda flojo, ¿qué hace Dios? A tirar hierbas amargas. Así de sencillo. Ve el pueblo flojo, ve el pueblo que no ora, ve el pueblo que está metido en las cosas que no debe estar metido. ¿Qué hace el Señor? Viene, saca un charol, saca un puñado de COVID, lo pica y ahí va para el mundo. Y sazona el planeta. ¿Para qué? Para que la iglesia despierte y diga: ¡ay, Señor, ya sé! Mi socorro no está aquí. Mi socorro viene de Jehová, que hizo Claro que sí. Es que no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. En el verso 9 nos dice el Espíritu Santo: ninguna cosa comeréis de él cruda. Dice aquí, ni cocida en agua, sino quiero que la coman asada al fuego. Y voy de nuevo. Yo sé que al pueblo le gusta y me pide a mí: pastor, pregúnteme. ¿Por qué? Esta es la pregunta. Ahora vamos, lea el texto. ¿Por qué? Verso 9, ¿eh? Voy a leerlo desde otra versión bíblica. Dice: pero no vayan a comerse la carne cruda o hervida, tienen que asarla al fuego y comerse la cabeza, las patas y las tripas. Ahora, ustedes qué asco, pero para el que le gusta la tripita de la esquina, y asada es mejor, dirán algunos. Vamos, pregunto, hice la pregunta. ¿Por qué, mi amado hermano? Dígame, señor. Ahí tenemos una. Sí, yo también por eso, porque yo también tengo esa pregunta. La carne que era con las hierbas amargas, Claro, eso llegaría a su tiempo. O sea, una vez pasado, entonces las hierbas entrarían a hacer el complemento. ¿Ah? Claro, ya el pan ya lo pasamos y las hierbas también. Ahora estamos solamente en la carne asada. ¿A cuánto le gusta la carne asada? Claro. ¿Quién no, hermano? Maldito, que venga la carne. ¿Verdad? Y eso es una parrillada. Ahora, pregunto, ¿por qué tenía? Recuerden, volvamos al texto, por favor, porque yo creo que siempre es bueno leer con detenimiento. Mire que también le leía, sí, al versículo 9, nos dice: ninguna cosa comeréis de él cruda. Esto también tiene una implicación asimismo literal. Si yo como carne a término medio, aquí no se come a término medio, solo los paladares finos comen carne a término medio. ¿Sí? ¿Cuál es el término medio para los que nunca han comido de esta forma? Las mamitas y los muchachos, ¿ah? Término medio es que está simplemente coccionado por encima y por dentro está crudo. E inclusive está aguachento, se distingue la sangre. Dios quería el sacrificio sin
sangre, para empezar. Y eso solo se lo habría de obtener, ¿de qué forma? Asado. Solo asado se podría obtener esa textura. Porque la sangre, toda ella, tenía que ser derramada y tenía que ser puesta ¿en dónde? En los dinteles, o en lo que es igual que le dije yo, en el batiente de la puerta. ¿Ya? Ese es como primer aspecto. La carne no podía quedar aguachenta, por así decirlo. No podía quedar con vestigios de sangre. En ese orden, la carne, para que pueda eliminar todo esto, tenía que ser pasada por el fuego. Como cuando usted tira la carne directamente al sartén para que se fría. ¿Verdad? Hay quienes que la fríen tanto que salen como cacho. Hay unos que se la avientan. Cállate, te digo la carne. Mi amado, eso como primer orden en cuanto a lo literal. ¿Sí? La carne tenía que estar completamente coccionada, ¿sí? Y luego, dice la Escritura, versículo número 9, sí, en la parte final, tenía que ser comido de manera integral. Desde la cabeza hasta sus vísceras. Usted dirá, hermano, pero eso es una mezcla entre lo que me gusta y lo que no me gusta. Exacto, hermano. Ahí está el eje central. Ahí, justamente ahí. La vida cristiana es una amalgama de cosas que te gustan y de que no te gustan, pero que son necesarias comerlas todas. Uy, hermano, es que, no es por nada, pero si a mí simplemente me dejaran hacer lo que me gusta en la iglesia, ¡ay, sería fantástico! Pero a veces Dios te manda a hacer cosas que no te gustan. En la vida cristiana sería bonito que la gente venga a pedirme perdón. Pero yo ir a pedir perdón jamás. Eso sería algo muy amargo en mí. Muy difícil de hacer. Pero en la vida cristiana es necesario bañar y que lo bañen. ¿Se acuerda de Pedro? Pedro no quería que Jesús le lave los pies. Él vio esto como una rebaja de parte de su maestro. ¿Me entiende? Él no quería que Jesús tome esta acción de un empleado, de un sirviente, para que el gran maestro venga y se dedique a una penosa labor de un criado. Yo digo, no, a mí tú no me vas a lavar. Él se impuso. Y él le trató de decir a Jesús qué es lo que tenía que hacer. Y Jesús sabía que no era la manera de Pedro, era a su manera. Amén. Y a su manera era, o te baño o no tienes parte conmigo del reino. No. Si la cosa va así, Señor, báñame entonces. La vida cristiana no es solo lo que te gusta. Y aquí sí le voy a meter el dedo, la mano y hasta los pies en el bolsillo. No, yo soy cristiano, pero si pastor, a mí no me está pidiendo ni diezmo ni ofrenda. Ahí te frío. Ahí es donde toca. No es solo lo que te gusta, es también lo que no te gusta. Ya vio, a todo el mundo se le perdió el brillo, el gozo, la alegría. Ahí está. Esto es carne asada, pero también son hierbas. Esto también es carne, lomo fino, pata y vísceras. Si por aquí yo tengo un hermano que a medio ve un montón, ¡ay! Le da la crisis, la gran tribulación. No lo miro. No voy a decir jamás quién es, pero toca el piano. Dios me libre de decir su nombre. Y para algunos el mondongo es la cosa más rica. Ay, ya viste, amén, mi hermano. Ya saben, mondongo con la. Mi amado, en la vida cristiana hay cosas que te gusta digerir. Ya hay otras que no te van a gustar, pero que en Dios hay que
hay que hacerlas. Y si Dios dice, cómete la cabeza y cómete las vísceras, pues a comer cabeza y vísceras. Un profeta dijo, no le doy las citas, le doy la referencia por cuestiones de tiempo. Un profeta dijo, Señor, tu palabra fue a mi boca dulce. Ya por ahí saben quién es. Pero todo es que bajó a mi vientre y se hizo amargo. ¿Qué profeta lo dijo? Por eso no doy la referencia. Fue dulce su paladar, pero cuando lo digerió, se le hizo amargo como la hiel. Amado hermano, usted tiene que entender que así como en la vida cristiana nos comemos las verdes y las maduras, amado, en este gran ritual de la Pascua, sí, el pueblo tenía que, sí, en este caso o en ese sentido, tenía que adaptarse, en este caso, al estricto modelo de la celebración de la Pascua. La Pascua no tenía como énfasis mandar al pueblo lleno para que pueda soportar la salida, que esa era la intención de Dios. Dejar que el pueblo no vaya, hasta llegar al Mar Rojo con el estómago vacío. La idea no solo era de decirle al pueblo, ¡ay, estoy lleno! No. La idea era decir, estoy lleno, sí, pero realmente celebrar esta llenura ha tenido que ver conmigo una verdadera lucha interna. De comer no solo lo que me agrada, sino también lo que no me agrada. Decía Juan, visto desde otra perspectiva, yo sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Luego dirá, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tanto cuando hay para regocijarse, como cuando hay que andar a veces a los ricos de las ricas por lo menos. Dulce y amargo. El ritual tendría, mi amado, todos estos antecedentes para poder de una u otra forma, sin someter al pueblo, no a su voluntad, ni a su gusto, ni a su deseo, sino al deseo, a la manera y al gusto de Dios. Ay, Señor, ¿pero por qué? ¿Y por qué? ¿Pero por qué aquello? Mi amado, no le preguntes porque siempre lo he dicho. Dile más bien, Señor, ¿para qué? ¿Qué quieres tú con esto? No le discutas a Dios diciendo, ¿por qué tienes que? Ay, Señor, yo no entiendo por qué me votaron, por qué esto, por qué aquello, por qué se enferman mis hijos. A veces la situación no tiene nada que ver ni con pecado, ni con cosas de pronto de algún maleficio espiritual tuyo. No, simplemente Dios quiere que tú pases por la amargura. Comas vísceras. Mira que a un profeta, el Señor le dijo, quiero que te prepares unos panes. Ah, ya, qué bueno, con izquierda. Ah, Señor, a ver, vamos a hablar de serio. Ay, él dijo, yo jamás he comido cosa inmunda. ¿Sí estás leyendo la Biblia? Mi amado, no es lo que nos gusta. No es a nuestra manera. Es a la manera de Dios. Es a mi manera. Verso número 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Me encanta esto. Si le agarra el gustito, yo sé que va conmigo en el altar de Dios. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Hago un paréis. ¿Qué implica esto? Yo he venido bien preguntado. ¿Qué implica? Que quiero que tengan razón en la Biblia. Ella es fácil cuando uno se entrega para que ella te enseñe. Se hace difícil cuando te pones a luchar con la Biblia. Cuando a alguien le gusta, le apasiona algo, llamado, no importa el tiempo que pasa. Como cuando están bien bobados con el enamorado. Todo debe estar. Si estás apasionado y enamorado, las horas se te van volando, ¿verdad?
y vienes como en las nubes a la casa. Mi amado, no, dice aquí, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. ¿Qué implica esto? No solo era de comerlo, tanto lo que te gusta como lo que no te gusta. Era de comerlo en el tiempo que Dios quiere que te lo comas. Oh, yo no creo, hermano, que todavía esté listo. Para qué hay muchos que pueden estar diciendo eso ahorita en este momento. Bueno, pastores, la verdad, la enseñanza es media dura, pero yo creo que eso lo podría pasar, pero después, cuando ya el Señor me prepare, me fortalezca, cuando me vea que ya sé como toda la Biblia, que cuando ya me nombre pastora o ministro, diácono, ahí creo que ya voy a entrar en ese ritmo. No. Esto lo comieron ancianos, niños, mujeres, hombres, jóvenes, de toda clase social. Gente sana y gente enferma. Tanto naturales como prosélitos. Mi amado, esto lo degustaron todos en una sola noche. No era cuando él no sabe que está bien. Yo quiero pasar por esto, pero espera. Déjame ejercitar primero. Ahora sí se llama, mándalo. No. Esto no es cuando tú te sientas listo. Esto es cuando Dios quiera meterte en el ring. El problema es que muchos en el tiempo del reposo, y por eso golpeó tan fuerte a la iglesia cristiana evangélica esta plaga del coronavirus. Por eso, porque en el tiempo de reposo se tiraron al relajo. No hubo pruebas, no había pruebas, por lo menos no de esta naturaleza. El pueblo si quería venía, si oraba o no oraba le daba lo mismo. Si quería saber algo de Dios, pues lo sabía, si acaso abría la Biblia el domingo. Y esto para los domingueros, pero para otros la abrían cada 3 meses. No había necesidad, no había apuro, no había urgencia. La vida cristiana era una vida de relax. A más de uno, incluidos pastores, los agarró, mi amado hermano, así, desnudos. Vino la pandemia, ¿qué hicieron los pastores? ¡Oh, pandemia! ¡Se la iglesia! Fuera culto. 0 escuelas bíblicas, ya no hay niños, ya no hay clamor, no hay ningún tipo de atención espiritual. Por eso nos cogió como nos cogió al mundo entero, sobre todo en las iglesias cristianas. Siempre lo he dicho, siempre lo diré y lo seguiré diciendo hasta que Dios me dé vida. Amado, en los tiempos de bonanza, la iglesia se está preparando para la prueba. Para que cuando yo llegue, no nos pase como dijo primero de Pedro. No os sorprendáis del fuego de prueba que habrá de sobrevenir sobre vosotros, como que si alguna cosa extraña os estuviese aconteciendo. Diría cualquiera, hermano, si yo soy bombero y me dedico a eso, y a las 3 de la mañana timbra, aló, sí, que se le está quemando la casa, oye, ¿qué hago? Pero si soy bombero. Si soy bombero, debo estar, ¿qué cosa? Preparado, listo y sobre todo para ir a auxiliar en el fuego, en el incendio. La iglesia es luz y sal de la tierra, y apareció la pandemia y ¡ah! La pandemia. ¿Y la luz dónde estuvo? ¿Y la sal de la tierra dónde quedó? Los cristianos, mi amado hermano, fueron los primeros en correr. A veces Dios quiere que nos comamos esto en el tiempo de Él. Y si Dios preparó la pandemia para este tiempo, mi amado,
como el Señor, solo tomando como ejemplo, no le podemos decir, no, pues Dios, esa copa yo no la bebo. ¿Qué tendría que decir un cristiano? Si Dios me trae la copa, yo sé que es dura, pero se la toma y se la bebe. Es así. Señor, si puedes, pasa de mí, pero no se haga tu voluntad, sino la tuya. Y la iglesia avanza, predica, sigue, mi amado, teniendo la enseñanza, sigue clamando, sigue, mi amado, en ayuno, sigue, mi amado hermano, ministrando a los niños, sigue haciendo obra misionera, sigue evangelizando, porque la iglesia, mi amado, avanza mientras otros se detienen. ¿Por qué? Porque le servimos al único y soberano Dios de las pruebas, al Señor de todos los cristianos. Ninguna cosa de Él dejaréis hasta la mañana. Si Dios te trajo la prueba hoy, acéptala hoy. Yo te aseguro que si Dios te trae la bendición hoy, ¿qué dice? No, venga mañana. No la tomarías hoy mismo la bendición. A esos muchachos que les gusta esos teléfonos, esos iPhone, ¿qué número? El 10, el 11, el 12, el 15, venga a ver cuántos iPhones será. Si te dicen, venga a verlo ahorita, hasta a pie te vas. Verso número 11. No solamente que había que comerlo en el momento indicado. En el verso 11 nos dice, lo comeréis así. Y esto sí lo vamos a dejar para el próximo día viernes. El jueves, perdón. Y lo comeréis así. Ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Qué significa esto? ¿Quieren saberlo? Yo también. Por eso no voy a dejar de venir el próximo jueves. Amén. Espero verlos también con ese entusiasmo y sobre todo esa misma disposición para obedecer el santo mandamiento. ¿A cuántos el Señor les ha hablado?